Dentro del rasgo torno, ¿de acuerdo? Cuando vamos a tronzar como tal la pieza, necesitamos pues darle la cara o la arista donde vayamos a tronzar, ¿vale? El tronzado siempre tiene que ser vertical, no puede ser de otra manera. Voy a hacer una modificación. Claro, para hacerlo, por ejemplo, voy a hacerle un corte aquí. ¿Vale? Corte de revolución. No. Chulo. ¿Vale? Voy a hacer ese corte. Y me venimos arriba con el croquis. Aquí, ¿vale? Vamos a darle ese corte. Voy a meterle corte de revolución. Ahí está. ¿Vale? ¿Por qué? Si yo no quiero cortarlo. Ah, vale, es verdad, no me había percatado del taladro. Vale. Y es verdad que estaba. El taladro se lo he metido a posterior, no se lo he puesto de primera. Entonces no me acordaba que estaba ahí. Decía yo que no me cuadraba. Aquí, revolución. Ahora sí. Vale. Va a haber una modificación. Pues ya ha cambiado todo para él, ¿vale? Entonces yo ahora aquí vengo a rasgo, tronzado, y como veis ya tengo un nuevo perfil, ¿de acuerdo? Porque es la parte posterior. Ahora, es lo que desde aquí adelante, que es su punto de entrada de trabajo, todo lo que haya por aquí entiende que eso es figura, con lo cual no contempla que yo quiera hacer un tronzado aquí, ¿de acuerdo? Entiende que el tronzado siempre va por detrás de esta cara de figura. Si por ejemplo yo tengo este corte aquí, pues ya está, directamente mi operación de tronzado, ¿vale? La placa de ranurado, ¿de acuerdo? Y el método de trabajo. Vale, la operación de tronzado. La herramienta, pues bueno, tiene que ser una placa de ranura para tronzar, por llevar su radio en las esquinas y tal, velocidad, alcance y revoluciones, eso ya es de cada herramienta. Y el tipo de ranura, ¿de acuerdo? Pues bueno, obviamente es como vamos a hacer el ranurado. Si tú quieres que vayas constante o vaya por un porcentaje, a por pasada, ¿de acuerdo? Que es lo suyo. Si dices ninguno, va del tirón y tronza, ¿vale? Haga lo que haga y pase lo que pase. Ups. Vale, entonces podemos ver, pues oye, quiero que me vaya haciendo el tronzado en pasada a lo mejor de 3 milímetros, o de 2, o a constante, simplemente le digo que ninguno y yo ya me la juego en el control. ¿De acuerdo? Como porcentaje, en función de la pasada, del mínimo y tal. Yo prefiero usar siempre parámetros controlados, más que porcentaje, ¿vale? No por nada, sino porque prefiero tener un control más exacto y exhaustivo de si voy a meter 2 milímetros, si la siguiente quiero 4, después quiero otra vez 2, pues lo tengo bastante controlado aquí, ¿vale? Partir, aquí el tema de las esquinas, fijaros aquí en el dibujo, ¿vale? Por defecto, a ver, normalmente un tronzado o un ranurado es tal cual, lo puedes hacer a filo vivo o le puedes decir que te haga o bien un chaflán o un radio, ¿vale? Para que te deje lo que es esta arista de aquí, un matado de arista, prácticamente. Tú le puedes decir ese radio o ese chaflán, ¿de acuerdo? Tú dices, mira, yo quiero un chaflán de 0,2 a 45 grados y la extensión del chaflán me da igual que te pases un poco, te puedes pasar uno para que la herramienta se salga, ¿vale? Entonces, ¿qué veis? Si me cuelo un poquito más, pues ya lo hace a lo mejor en 2 veces. Ese chaflán. Visualizamos aquí. ¿Veis el corte? Mata la arista. Ahora aquí puedes controlar si quieres un chaflán, si quieres un radio de 0,5, ¿vale? Con pasadas de 1, pues un radio de 0,5 con pasadas de 1. Que te lo haga. Igualmente. ¿De acuerdo? Puedes ranurar, obviamente con la placa de ranurar, hacer radio pues no sería lo más idóneo, pero bueno. Aquí como puedes controlar la longitud, ¿vale? Inclusive le puedes controlar la extensión del mismo por si tú quieres que te entre
desde antes, no te pegue tan fuerte a lo mejor, y como va controlándolo con las pasadas, ¿de acuerdo? Pues lo puedes generar. Fijaros que aquí tenemos inclusive la disminución de las revoluciones. El tronzado como operación que es para cortar, seguramente está claro que lo que hace eso es para matar la arista, básicamente. Entonces siempre lo hace pegado a esa cara. Además, en el tronzado ya hemos visto que yo no puedo usar esta cara de aquí porque no lo contempla, porque el tronzado para él es directamente, vamos a eliminar ese trozo de pieza. ¿Vale? Aquí, pues bueno, lo único importante son las retiradas aquí, ¿vale? La separación y los retrocesos, donde quieras poner la herramienta. ¿Vale? En avanzado, comprobar que no pegas con la mordaza. Y ya está, el tipo de ranura que le quieres hacer. ¿De acuerdo? Si le quieres dejar un sobreespesor, porque tú a lo mejor, oye, en Z déjame 0,5. No quieres dejarle la pieza, lo corte, la quieres dejar con crece. Por lo que sea, pues ya está. Te la separa, te hace el chaflán, inclusive separado, ¿vale? Como lo has programado y ahí está nuestra pieza cortada. ¿De acuerdo? En la sección entera, directamente. El desbaste de ranurado, que es otra operación más aquí. ¿Vale? El tipo de ranura, pues bueno, lo típico. Como lo queremos, ¿de acuerdo? Si lo queremos que vaya siempre subiendo o bajando o en zigzag, ¿vale? Es como tú quieres ranurar. Aquí lo que te da es el orden que tú quieres, ¿vale? Donde quieres tú que empiece, si empieza por aquí, si empieza por el centro y después va a los lados, al centro y de un lado al otro, ¿vale? Eso es indistinto. Las pasadas laterales, ¿de acuerdo? Entradas, si le queremos hacer algún tipo de entrada previa, ¿de acuerdo? Con ángulo o sin ángulo, en este caso va sin ángulo porque entiende que cuando tú vas a ranurar, pues vas del tirón. Una salida, ¿vale? Primera y siguientes pasadas y el mínimo. Directamente, ¿vale? El sobreespesor, pues igual, le podemos dar un sobreespesor constante para que me deje un sobreespesor en las tres caras por igual, o decirle que sea variable. Y decirle, pues oye, acábame estas dos laterales, pero esta de abajo déjamela cero. Entonces yo en esta le digo, oye, déjame que 0,2 en Z y aquí otro 0,2 en Z. Por ejemplo. Así que trabajo. A lo mejor el ancho que le he cogido. No sé, ahí he dejado crece, aquí no sé por qué no lo ha trabajado. He seleccionado yo algo. Ranura. En la orientación, vale. Está igual, la ranura. Él nos contempla tanto interiores, exteriores como frontales, las ranuras. ¿De acuerdo? Las podemos contemplar todas, de la mecaniza. Está claro. Ciclo de ranura profundo. A lo mejor con el ciclo de ranura, no, tampoco. Tiene que haber algún parámetro porque la herramienta no es tan ancha como para no entrar. Ahora, porque teníamos el mecanizado previo, activo. Había hecho un tronzado, entonces claro, si antes has tronzado, ya poco más vas a tener ahí. Yo creo que me ha hecho por cortesía el previo, pero bueno. Vale, ahora ya, y así tronza. El no llegar aquí, no está equivocado. A mí me he equivocado yo en algo. Ah, es que le he puesto 2 milímetros. Vale. He puesto 2 milímetros, por eso no lo generaba. Ahora sí, ¿vale? Las pasadas le puedo dar, por ejemplo, 0,5. Pues voy a poner yo. Ahí, mete, pegue pasada, sí, vale. Y te deja, me acaba el fondo, pero aquí me deja material. ¿Vale? Es decir, tenemos, la verdad es que una de las cosas que me gusta mucho del entorno es esto. Entonces, aquí eso, como hemos visto, el tipo de ranurado, ¿de acuerdo? En zigzag, pues en zigzag. Esto es súper gracioso. Lo ves ahí de entrada, ¿vale? ¿Qué tipo de ranurado? Pues bueno, te lo hace. Es como si tuvieras otro tipo de placa, porque obviamente una placa de ranurado solamente trabaja aquí. ¿Vale? Y trabaja nada más que hacia adelante porque lateralmente no tiene cogida. Entonces, bueno, que sepáis que esto es sobre programar, el orden con el que queramos programarlo también, si queramos que vayamos al centro y después a los laterales, lo tenemos todo. Además, si lo ponemos desde el centro, por ejemplo, pues bueno, como se ve, empieza más al centro y después va
quitando material a los lados. ¿Vale? Listo. Eso es con el desbaste. Y después está el acabado de ranura. Desde el touch inicial, no voy a darle más, ¿de acuerdo? Pues igual. ¿Cuánto tenía sobre espesor previo? Yo lo tenía un 0,2, por ejemplo. Claro, primera pasada de 3. Máximo tal, sobre espesor previo 0,2. De acuerdo, yo le genero ahí un sobre espesor previo y él ya me genera una operación de acabado directa. ¿Vale? Y lo termina. No tenemos más control aquí. ¿Vale? El de la herramienta sí, por si queremos tener un control sobre el radio. Si tienes palpada la herramienta o tienes puesto el punto en la máquina, en el vértice teórico o en el centro del radio de esa placa, de ese radio, perdón. ¿Vale? El tipo de mecanizado, si lo pones por niveles, pues bueno, te hace una copia de la forma. ¿Vale? En este caso, como el sobreespesor previo ya no importa, pero aquí está en tocho inicial. Le he dado pasadas grandes y el ancho de ranura, pues muy pequeñito. Se lo come del tirón en 2 pasadas, por lo cual no hay copia. ¿Vale? Si tuviera una placa más pequeñita, pues me genera varias pasadas, ¿de acuerdo? Y listo. El resto de pestañas, pues bueno, como todas, ¿vale? Aquí si quieres entrar en paralelo y tal. Aquí te permite decir dónde quieres entrar, la primera, la última, primera y última, ¿vale? Para las pasadas, si quieres darle una entrada paralela, en arco, lo que quieras. Se lo puedes controlar individualmente. Las extensiones, pues igual, como hemos visto antes, y en avanzado pues no tiene más nada. ¿De acuerdo? Simplemente los puntos iniciales y finales. ¿Vale? Vale, avanzado, ranura. Vale, bueno, la ranura ya lo hemos visto, ¿vale? Tanto en desbaste como en acabado, la función que tiene, ¿de acuerdo? El roscado. Vamos a ver aquí. Diámetro interior. Cuando entramos aquí en diámetro interior, ya sí nos aparece aquí, fijaros, drill. O sea, tenemos desbaste y acabado, rosca y taladrado, ¿de acuerdo? Porque este taladro, por ejemplo, como tal, es una broca, ¿de acuerdo? Entonces, como operación desde otro tipo de opción no nos sale. Yo lo acepto. Fijaros que ya aquí me aparece como drill, me cambia el parámetro, puedo seguir trabajando con una ranura o operación de mandrinado. Ya se me abren las opciones de mandrinar. ¿De acuerdo? Que aquí está el desbaste, broca, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar con un desbaste en mandrino. Me da igual la herramienta otra vez, aunque no va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Fijaros que en el tema de operaciones de mandrino tenemos prácticamente de todo. ¿De acuerdo? Desbaste acabado, sus brocas, sus centradores, el roscado con macho y el roscado con placa. ¿Vale? Podemos ponerlo todo. Entonces, vamos a empezar con un desbaste del diámetro interior. Yo se lo acepto. Ya para empezar me está diciendo que el porta y la plaquita no me van a valer en esta operación. Es lógico, ¿vale? Porque si os fijáis el tipo de porta pues es bastante grande en comparación con el diámetro, ¿de acuerdo? Da igual en el sentido que tú pongas el porta, no va a entrar. Entonces ya aquí hay que ir ajustando, ¿de acuerdo? Al tamaño que puedas tener. A lo mejor tu porta pues tiene que ser más pequeñito. ¿Vale? Vas jugando con ello, el sentido que tenga, la longitud. Ya está. Si yo le meto un porta más pequeño, pues ya tengo yo mi mecanizado lanzado. Y obviamente, ¿vale? Me termina, me hace todo y acaba ahí. Mira, yo le he dado tal cual he generado la herramienta, la he cambiado y le he tirado. ¿Vale? Y me ha hecho un boquetazo. Ha hecho una buena tronera. Aquí ha cogido, que ha cogido. Vale. Es evidente que el mango, en este caso el mango, pues es demasiado grande para poder entrar ahí bien. Ha generado mecanizado.
¿Y qué pasa? La salida, como viene por aquí abajo, se está comiendo, el mango está comiendo material. ¿Vale? Pues eso, un mango pequeñito, unas longitudes más acordes. Y aún así hay que ajustar la placa. Es decir, aquí ya hay que empezar a poner la placa en condiciones, soportar todo. Más que nada porque si no, no va a entrar a trabajar como debiera. ¿Vale? Pues bueno, lo voy a dejar ahí. Una herramienta con el mango, la forma del mango estándar y espesor y anchura de 2. Es algo muy chiquitito, un 2%. Eso es una chapita, una laminita ahí. La placa. Vamos a cambiar. ¿Dónde está? Ahí no. Bueno, voy a meter una plaquita redonda. A ver si me lo coge como yo quiero. Vale. Igualmente, el movimiento en rápido en separación se va a abrir y el porta redondo es más grande todavía. Me la ha agrandado. ¿Vale? Bueno. La operación, pues, es igual que las otras, ¿de acuerdo? El control es el mismo, pasada axial o radial. Es como queramos hacer el tipo de mecanizado, ¿de acuerdo? Hay que controlar, pues bueno, las retiradas, las entradas y salidas, ¿vale? Voy a darle una decimita, porque bueno, ya sabemos, en el torno, cuando estás trabajando en diámetros interiores hay que tener cuidado si estás haciendo una pequeña ranura de interior, si estás trabajando con algún tipo de chaflán y tienes que separarte, ¿vale? Hay que ver, aquí en el torno, la verdad es que este tipo de operaciones hay que tener mucho a controlarlas, porque tienes que controlar todo, porta, placa, material, ¿vale? En avanzado, pues igual, que nos controle si tocamos o no mordaza, amarre. Creo que también tenemos activo el chequeo. No. Sobrepeso constante. No. Así tiene activo el chequeo, ¿vale? De golpes de placa. Como el porta que yo tengo puesto aquí, de herramienta, es inmenso para ella, ¿vale? Le voy a cambiar aquí el porta para que sea algo chiquitito. Aquí no sé cómo no te da cuenta. ¿De acuerdo? Ya me hace mi boquete con sus creces, ¿vale? Esto es básicamente solamente para visualizarlo, no es un portaplaca y una plaquita así, pues así que no. Sería bastante chungo. Pero bueno, es para generar mecanizado solamente. ¿Vale? Tenemos la pasada axial, que como le he metido, la pasada radial, por si queremos ir entrando y va comiendo, ¿de acuerdo? De forma vertical. ¿Veis? El tipo de entrada que tiene. Eso ya dependerá un poco del tipo de herramientas que tenga, el porta, la operación que estés realizando, si hay algún tipo de ajuste eso dentro, ¿de acuerdo? Normalmente pues lo sueles dejar a lo mejor en axial para que continúe con el eje, vaya desbastando. Ya es un poco a trabajar. Si le quieres dar un tipo de ángulo de entrada a cada pasada, ¿vale? A lo mejor le das un ángulo de 45, me lo vamos a dar en radial. ¿Veis? Ya el ángulo que ella tiene. Aquí se sale de más, pero bueno. ¿Vale? Vas teniendo un control sobre la herramienta. Que tú quieres que entre en 45, que no quieres entrar, deja 0, que entre petadre. Te limpie, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, lo del remanente, si queremos que lo contemple o no, el acabado, ¿vale? Sobre espesor, si lo queremos que cambie en algún sitio o no, en este caso, como es un simple taladro, lo dejáis, ¿vale? El posicionamiento antes de ese mandrinado, ¿de acuerdo? Que como vemos, se posiciona justo delante del material, ¿vale? Pues donde queramos aquí, si lo queremos a 2, si lo queremos ya justo porque ya vamos a terminar, o es la primera operación y lo queremos con creces. Entrada y salida, como ya hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Aquí dejamos listo este. Continúe, vale.
He hecho un desbaste que, bueno, está ahí. Eso no tiene mayor utilidad. ¿De acuerdo? El acabado, pues bueno, el acabado del mandrino, pues igual, el acabado para acabar el interior si tuviese algún tipo de chaflán, tuviese algo. ¿Vale? El tipo de patrón, como hemos visto antes, cómo queremos que lo haga, ¿de acuerdo? Si queremos primero arriba o abajo, si queremos que solo cilindre, ¿vale? O queremos que entre lo mejor con una de estos para una tronzar, ranurar. Si queremos entrar por dentro y hacer una ranura interior, si hiciera falta, ¿vale? El control de la herramienta, si queremos que nos hagan los acabados por pasada, para no ir picoteando, sino directamente haciendo pasadas por una copia del perfil. ¿Vale? Mismas opciones que previamente hemos visto. Es decir, aquí en el acabado no hay nada nuevo. ¿De acuerdo? Y después están las operaciones, pues bueno, de broca, que obviamente hay que cargarle herramientas, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no las trae, porque el torno no las coge. Aquí, herramienta. Ahora hay que cargar, pues en este caso he cogido una, pongo el diámetro que yo quiera, aquí están 12, pues 12, no quiero un taladro de vaciado, ¿vale? Broca, distintos tipos de taladrados, si quieres que sea una sola pasada, que vaya haciendo pasadas, ¿de acuerdo? O porcentuales, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, lo que he dicho, en el ciclo este de taladrado, pues por ejemplo no aparece lo de las revoluciones. Pues muchas veces hay ciclos o en el torno que tú varías las revoluciones. No, previo a posicionar la herramienta, pues va con una revolución en el cabezal y ya cuando empiezas a trabajar cambias revoluciones. Ahora aquí no aparece. He visto, por ejemplo, que... ¿Dónde está? Aquí. Que puedes cambiar el tipo de ciclo, G80, G81, el taladrado. Esto básicamente es para que te contemple la punta de la broca. No es para otra cosa, ¿vale? Porque dependiendo de cómo contemple el trabajo, ¿de acuerdo? Cambia un ciclo a otro. Pero bueno, normalmente el taladrado, tú contemplas siempre la punta de la broca, o a lo mejor no quieres pasar o no quieres tal, y lo realizas, ¿vale? Aquí el taladrado, pues listo. Ciclo de taladrado, en su desahogo y su retirada, ¿vale? No hay más en las opciones. Lo puedes dejar constante por si tú quieres hacer el taladrado sin picoteo y que entre y salga, ¿de acuerdo? Dentro del rasgo de taladro, algo que aquí en el mandrinado, tenemos varias opciones. Está el centrador, ¿vale? Que es el punteado de toda la vida. Te puede cambiar el ciclo. O sea, aquí a lo mejor cuando hacemos estas selecciones aquí en Canware, esto lo que suele hacer es llamar a ciclos propios de la máquina. ¿De acuerdo? Que aquí le llame G80, G81. Esto puedes configurar también, por ejemplo, con el UPG o con el... Ahí ya empiezas a configurar, si tú quieres, cuando tú haces esta operación, que te llame un ciclo en concreto. Porque tú a lo mejor tienes en la máquina, tienes uno de punteado, tienes un centrador, uno de centraje, uno de taladro universal, otro de taladro de alta velocidad, ¿vale? Pues cada uno lo podrías diferenciar aquí, ¿vale? Entonces el taladrado, pues bueno, el punteado con el centrador es tal cual, ¿vale? Como yo el rasgo que tengo es toda la longitud, obviamente un centrador no le voy a dar todo ese rasgo, toda ese... O tú le dices, por ejemplo, mira, yo quiero que me hagas con el... A ver, ¿qué herramienta tengo montada? Un diámetro... Centrador, perdón. Aquí está, ¿vale? Por ejemplo, tú dile que tiene un diámetro de la punta de 2, ¿vale? El mango es de 5, el cono de 60, ¿vale? Sabemos que como máximo me va a dejar un diámetro 5. Tú dile, oye, pues yo quiero un punteado y quiero que me deje un diámetro 4. Configurar para diámetro. Y te da la profundidad. Te la calcula. ¿Vale? Esto viene muy bien para cuando, igual que en la fresa, en el taladrado, tiene lo mismo. Si tú necesitas... Realmente también puedo intentar con el taladro también que tiene aquí. Claro, por supuesto, es lo mismo. La diferencia está en el tipo de herramienta. Porque él te compensa en función a la herramienta.
Él reconoce esta herramienta, su longitud, su punta y su ángulo, ¿vale? Entonces, Si yo quiero una roca, vamos a... el punteado tiene esta forma, Sí, ¿vale? vale. Es decir, si lo haces con una broca de diámetro 5 y ángulo de 118, Sí. tú puedes llegar y hacer, yo quiero un diámetro de 3, te puntea con tu broca de 5 para dejarte un diámetro 3 y te lo calcula, pero estás punteando, ¿vale? Sí, no es real. Vamos, es real en el sentido de que ten en cuenta que en función a la herramienta que tú le metas, así te hace el punteado. Si tú no quieres un centrador, por ponerte, y le quieres poner Una broca. un avellanador, por ponerte un ejemplo, Avellanador. 8x90, ¿vale? Desde luego. Que es muchas veces lo que solemos tener montado. De ser así. Tú metes, uy, perdón, te metes aquí 8, 90 grados, que en vez de 90 lo tienes a 60, al ángulo que tú quieras, se lo puedes poner, 8x90. Te vienes a opciones de rasgo, ¿vale? Y si yo tengo un diámetro 8 y quiero un diámetro de 4, profundidad de 2. Es evidente, ¿no? Pues te lo calcula. Entonces, por eso te digo que en función de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Pues tú a lo mejor. Está bien. Esto está bien porque aquí te calcula. Tú a lo mejor, oye, tú haces, imagínate que ese taladro, tengo una broca de 8 y vamos a hacer un métrico 6, ¿no? Y yo lo que quiero es un diámetro, pues de 6,2, ¿no? Al métrico 6 o de 6,5, simplemente. Le configuro y me da la profundidad de taladrado. Entonces ya tengo preparado mi taladro, ¿de acuerdo? Y el avellanado posterior para la rosca. Tengo liberada la entrada de la rosca. ¿De acuerdo? Para eso sirve, por ejemplo, esta parte de aquí. Que aquí ya, por ejemplo, no viene, ¿vale? Pero muchas veces, en el 2016, por ejemplo, cuando tú cambias, imagínate, yo le digo aquí ahora que esto es una de 10, ¿vale? Y en vez de ángulo 90 le pongo 60 o el ángulo que yo quiera. Sobre todo en la broca si aparece aquí una calculadora, pero tú haces modificación aquí de la herramienta in situ y eso no lo calcula él. Tienes que decirle aquí, calcular longitud de punta, por ejemplo, ¿vale? No lo calcularías aquí, ya tú irías a la profundidad de taladrado, o en vez de aquí a la profundidad le dices, oye, en vez de 85 que es el total, yo sé que el cambio de diámetro está en 62, pues llegas hasta 62, ¿vale? También te va a decir el diámetro que va a generar, ¿no? Obviamente va con toda la broca, pero yo hago mi taladro y llego a 62 y ahí dejo ya un chaflán preparado, ¿de acuerdo? El roscado con macho, ¿sí? Que es un roscado rígido, normal y corriente, ¿de acuerdo? Velocidad de avance, bueno, siempre. El roscado, aquí elegimos la herramienta, nos vamos a torreta y elegimos el macho que queramos tener, ¿de acuerdo? Ahí por defecto me ha cogido uno de 10, en paso métrico 10, vamos. Un paso de 1,5, que le puedo poner una rosca gas, lo que quisiera, ¿de acuerdo? Y el parámetro que lo único que te permite es, con el ciclo, ¿vale? Es la pausa. Lo del ciclo aquí yo creo que va a depender más bien del tipo de ciclo que vaya a llamar en la máquina. Porque aquí la punta del macho no es contemplable. O sea, tú puedes llegar a rosca hasta el fondo, pero el macho no suelen cortar al fondo del todo, tanto. Te deja marcado, pero mejor no hace la rosca o el filete como tal. Depende también del macho que uno tenga, ¿vale? Aquí nada más que le puedes meter eso es la pausa, si quieres que se pare el macho atrás, cuando llega al fondo y después vuelva. Qué separación queremos previamente al agujero, si una separación, si lo quiero simplemente a medio milímetro pegado, ¿de acuerdo? En opciones de rasgo aquí me pregunta longitud de mecanizado. Imagina que tenemos un taladro, el taladro yo lo he hecho pasante, pero la rosca, pues oye, la rosca nada más que tiene 30 milímetros. Se lo especifico aquí. ¿Vale? Como veis aquí no puedo añadir con longitud de punta. Eso en el taladrado, lo que es en taladro, en broca como tal, sí lo puedes añadir aquí. Se le puede dar, ¿vale? Está, meto mi macho y ha hecho su rosca pues, de 30 milímetros. Está listo, no hay más operación. El ciclo, esto llamará el ciclo de máquina y lo dejará, lo controlemos en máquina sobre todo. ¿Vale? Desdoblando aquí la pantalla ahora. Y por último, ¿vale? Está enroscado con cuchilla.
que es como el que hemos visto antes, pero esta vez pues en diámetro interior. Obviamente la pega que te pone siempre es por el tipo de cuchilla, por cómo tenemos la posición de la herramienta con la barra, ¿vale? Porque ese tipo de cuchilla tendría que estar girada. Tendría que configurar la placa para que en vez de que estuviera así, en horizontal, estuviera en vertical, ¿vale? Porque yo la barra ya no me permite, es solamente o interior, ¿vale? O arriba o abajo, ¿vale? Hay que cambiar la placa. Prepararnos la placa, ¿de acuerdo? Y ponerla. El roscado, pues los mismos ciclos que hemos estado viendo antes, el cómo lo va a generar, ¿de acuerdo? Con su paso, si queremos usar librería, para tener acceso a cualquier tipo de rosca que nos haga falta, nos cambia los parámetros, el tipo de programa, que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Pues igual que antes. La contemplación de cómo queremos que coja la herramienta, si lo controlamos desde aquí, ¿vale? Con el centro la punta, como hemos dicho antes. Y el roscado interior es igual. Ahora mismo aquí, pues bueno, habría que generarle lo que he dicho, cambiar la placa, porque la placa está en una posición que no es lógica para roscar ahí. En interiores, habría que tenerla girado, cambiarle el porta, ¿de acuerdo? Habría que añadir la herramienta acorde para poder trabajar, para que tuviera el filo, ¿vale? Tendría que coger la placa, diseñarla, ponerla en un ángulo en concreto sobre ese porta, decirle que ese porta y esa placa van en ese sentido para que pueda roscar, ¿vale? No tiene más. Es igual que antes. La longitud de paso, si tiene salida, el tipo de rosca, profundidad de la pasada, cuánto tenemos aquí de salida, si tenemos más, si no tenemos, si directamente va macizo, ¿de acuerdo? Y termina la rosca y se retira, que no hay tal, entonces hay que hacer a lo mejor una retirada en ángulo, ¿vale? Que es el chaflán de salida, en qué ángulo, cantidad, todo, ¿de acuerdo? El chaflán pues igual, ¿vale? Es decir, tenemos controlado como antes. No lo va a hacer porque la herramienta que tengo aquí seleccionada no es la adecuada. Ahora, vale, bueno, aquí dentro de los tipos de rasgos, ¿de acuerdo? Hemos visto el diámetro exterior e interior, ¿vale? Vemos que cada uno tiene sus opciones. En ranura rectangular igual, para especificarle a Kangur si es una ranura exterior, interior o refrentada, ¿vale? Para poder especificarle, pues en función de lo que vayamos a hacerle, ¿vale? Se lo tenemos que decir para que él asemeje la operación. ¿Vale? Hay otro software que a lo mejor directamente tú seleccionas y puedes meter la operación que tú quieras, sea un refrentado, un ranurado, lo que sea. Kangur para esto te pide más precisión, más, oye, dime dónde está, si es interior o si es exterior, cómo lo quieres, la estrategia final o en la posición. Dices, vale, pues ya está. Porque a lo mejor tú le estás seleccionando esta ranura rectangular y esa ranura está aquí, ¿vale? Pues te la está exigiendo. Ahora, aunque yo le seleccione, me va a decir que no porque no hay ranura. Tengo que generarme una, ¿vale? Me vengo aquí. Y le digo una equidistancia, por ejemplo, de 1, ¿vale? O de 2, que tenga material. Voy a hacer el corte, por ejemplo, 5 milímetros. Esta es mi nueva pieza. Tenemos una ranura ahí. Me va a pedir otra vez Kangur, que cambia todo. Posiblemente falle algún que otro mecanizado. Parece que no la ha hecho. Bueno, no la ha desagradado. ¿Vale? Pues me hago mi ranura rectangular de refrentado. Y le digo aquí. ¿Vale? Vamos ahora. Vale. La ranura de refrentado. ¿De acuerdo? Ya ella la contempla y tengo mis operaciones de pasta y acabado. ¿De acuerdo? Con la placa. Él ya posiciona la herramienta, lo deja preparado. El ciclo es lo mismo.
¿De acuerdo? La operación en sí como tal son iguales que las anteriores. Aquí lo que tenemos es que configurar más bien el rasgo a seleccionar. ¿Vale? Canword para eso aquí es más tiquismiqui. Tenemos que seleccionarle exactamente lo que queremos. Y ya estáis viendo que si yo le digo solamente la cara del fondo me dice que no hay nada que hacer. Para él eso es una cara vertical, no tiene sentido. Ahora cuando ya selecciono todo, ya sí entiende lo que es y dice, ah, vale, eso es una ranura de referentado. Pues ya está. ¿De acuerdo? Él lo va, si os fijáis inclusive, los rasgos los va, o sea, los modifica, los tiene personalizados para cada tipo de operación. ¿Vale? Bueno, si es redonda, pues igual. Si es redonda, pues tendrá que ser una ranura redonda, para tener un fondo redondo. ¿Vale? Porque si no, no lo va a coger. El proceso es el mismo. En ranuras genéricas, pues es una ranura como tal. Vamos a seleccionar las diagramas. Perfecto. Vamos. Voy a hacer un pequeño diseño de la polea. Por ejemplo, pues imagínate que se lo vamos a hacer aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Mi polea. ¿Vale? Aquí tengo. Ahora tú verás. Pues bueno. Esto sería un rasgo torno en diámetro exterior, una ranura redondeada de diámetro exterior. Bueno, si es la única que tiene. Primero corrija la geometría. Vale. El interior no hay, que de reventar un poco va a ser. Vale. Y ranura genérica no me la va a coger, como tal. Ranura genérica se la come. Eso a lo mejor, para que sea circular, habrá que darle una parte plana. Normalmente las poleas suelen tener una zona un poquito plana y después viene el redondeo abajo. Yo, como os he hecho de redondo del tirón, a lo mejor por ahí no lo coge. Pero bueno. Vamos a coger una placa redonda, ¿vale? En la operación, una operación de ranurado, ¿de acuerdo? Con placa redonda, le dices el orden que tú quieras, ¿vale? En pasadas constantes, el tipo, aquí ya se le puede decir si es zigzag, que se meta y empiece directamente a moverse, ¿de acuerdo? Con un sobreespesor. Mi herramienta, diámetro 4, no sé qué diámetro le he dado a esto, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos, vale. Obviamente el porta tiene que venir por arriba, si no, no va a entrar. O entrará y hará lo que quiera. Vale, yo le voy a decir que, por ejemplo, vaya, fíjate que ya el orden cuando es este tipo, o va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, también porque están en zigzag. Pero si yo quiero que vaya por el centro, empiece en el centro y después vaya moviéndose, lo puede hacer, pero es picoteando. Entonces, bueno, vamos a hacer el zigzag desde tocho, porque esta operación ya después de todo lo que hay, que para decirme que no hay nada. De acuerdo, siguiente rasgo. Vale. ¿Se queda tan pancha? Vale, vamos a ver. Constante. Vale. Ya la salida. Primera pasada. Repaso. Ranura completa. Medio. Herramienta por orilla. Vale. Y ahora sí. Ya tengo la polea. ¿Vale? Para poleas, por ejemplo, Canword sirve muchas veces para esto, en el torno, hace polea. Cosas así, o a lo mejor un tipo de ranura más compleja, ¿vale? Porque es verdad que a pie de máquina este tipo de operaciones son muy tediosas, ¿vale? Para este tipo, cuando tienes que hacer una operación, que por ejemplo, imaginaros que en vez de yo coger, hacer coger directamente una elipse, ¿vale? Y a posicionar y voy a darle una elipse la que me dé, por ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, podemos forzarla.
que le puedo obligar a que tenga una parte medio negativa. ¿Vale? Si la herramienta es capaz de comer ahí, ¿por qué no? ¿Vale? Esto yo en corte en revolución. ¿Vale? Figuras caprichosas de cliente, que siempre las hay. De acuerdo. Pues me genero mi rasgo. Hemos visto que una redondeada dice que para ti y para mí, que no la contempla, es genérica, de diámetro exterior. ¿Vale? Y hace el despaste con mi plaquita redonda de 0,25 y voy a copiar la de la anterior. Voy a copiar tal cual la última operación, no, esta no, esta, ¿vale? La copio y vemos que genera. Aquí no llega porque tendría un chiquito. Pues obviamente no llega a meterse, no me puede hacer negativo, pero bueno, eso se puede solucionar posiblemente. Si le digo que la placa es de 2, ¿vale? Diámetro más grande, tengo que entrar, vale, un zigzag bien constante, el centro. No, incrementar no. Podríamos, si normal, no tengo forma de hacerle el undercut que se llama, que es lo que estaba antes, se le señalaba en los de paste, tal cual. Vale. Yo mi centro, mi ranura sale por el centro, ranura completa, tocho inicial, método constante. Vale. Añádela. Obviamente no se mete, tampoco sé qué radio puede haber ahí, pero vamos, posiblemente yo creo que la herramienta valdría. Podría dar... bueno, no, es que lo está haciendo. Bueno, no llega a hacerlo. También el porta ahí. Un poquito. Aquí ya tienes que andar ahí justito. Pero, vamos a ver, espérate. Rasgo de torre. Diámetro exterior. ¿Vale? Despaste granulado. Me voy a generar de 0. Con la placa redonda de 2. Vamos a cambiar el porta. Decir que es un porta pequeñito. De arriba. Para que dé opción a... La herramienta de 2 voy a bajar el diámetro. 4, 2. El espesor me da igual, como si es de 1. ¿Vale? Un porta. Vale, tú haces un porta más pequeño. Una aguja de puerta. Literalmente. Bueno, ahí casi. A ver, si lo actualiza... A ver, tienes que entrar ahí a definir más de la cuenta. ¿Vale? Va a dejar. Que se va a adaptar. Y me adapta el porta. Bueno, la de 3 a lo mejor podría hacer algo. ¿Vale? Vamos a hacerla en zigzag. Ranura completa. Pasamos de 1. Salida y entrada. Vale. Vale. Constante. No nos deja falsearle más de la cuenta la ranura. Puede ser porque la ranura no puede hacerla aquí, a lo mejor. Y cada uno lo reconoce. Ahí tiene que haber algo.
por orientación, en el centro. Realmente se podría. Pues copiarlo puede copiar, ¿vale? Entrada, la salida se debe quitar. Se entiende como una se pone que fuera un cilindrar o algo así, una herramienta esférica. De redundar, que sea cilindrar, esa parte con forma o algo así. Por Que ejemplo. siga el contorno, ¿no? Que sea el contorno, eso. Claro, tú dices bueno, el rasgo de diámetro exterior y hacerle una operación. ¿Te acaba? Acabamos, sí. Con la redonda esta. Pues la redonda de. Sí, la redonda esta. Tercero. Mejor en un copiado Esta. No sé si lo... secuencial. Aquí está. Vale. El ángulo se lo vamos a quitar. Vale. Sobre el piso previo. Vale. Constante. No va. A ver la herramienta. El porta. Es que claro, en esta posición se la voy a poner aquí. A ver qué tal. Vale, entrar un secuencial. Vale. Mira, ahora sí lo tiene. Podemos hacer la polea que nos dé la gana. ¿Vale? Es decir, nos copia. Muchas veces no es a lo mejor, como tú has dicho, no tiene por eso una operación de ranurado o de tal. Puede ser otra operación, pero se lo come, porque te copia la superficie. Claro, aquí igual, tú aquí yo he echado una pasada constante, ¿no? Porque esto va de acabado y va del tirón. Pero si hacemos un desbaste, está en las mismas. Una herramienta más pequeñita, pues te hace un desbaste y haces esto. ¿Vale? Pues, fijaros, aquí tiene esta operación de repente, que es algo que no es normal, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya sabéis que a lo mejor si en un momento hay que hacer un negativo, se puede plantear en CANWORD, ¿de acuerdo? Lleva un poquito de tiempo. Pero bueno, hemos visto que con un rasgo de diámetro exterior normal y corriente, ¿de acuerdo? Y su operación de cilindrado normal nos sale, ¿vale? Posiblemente incluso, a ver, viene con el material restante previo, ¿vale? También, que si yo a lo mejor hay que hacer pasadas grandes, ¿no? Pero si yo le doy pasadas más pequeñas, por ejemplo, que hace pasadas chiquititas. El ángulo de entrada tiene 45, me da igual, lo pongo a 90 que entres en vertical. 5 y la salida la quiero en 90 o en menos 45, para que se vaya en el sentido contrario. ¿Vale? Fijaros, me hace la copia en plan desbaste. Voy copiando y ajustando. Me lo va terminando todo. Aquí termina además, por lo que vemos. Y hay algo que no debería de tocar. Habría que limitarle posiblemente. Así por la salida. Ah, bueno, sí. Está en menos, no menos. Desde abajo. Sí. Vale, si es 45, pues entonces tendrá que ser... Son 135. Ahí. Ahora sí. Es por la salida. Ahora sí. Y ahora ya sí sale. ¿Vale? Es decir, realmente el potencial de CANWORD, ¿de acuerdo? Está en cosas de este tipo. Aquí en torno, en fresa, en hacer cosas no normales y facilitar la tarea del operario. Porque a lo mejor para este tipo de piezas, inclusive esta operación, ¿vale? Fijaros que la puedes controlar desde el torno. ¿Vale? Si tú ya tienes controlada la placa, en el torno tienes todo, le dices que te lo compense allí y el código te sale para que seas tú en torno, bueno, en tu máquina, en tu control, que hagas esta ranura con tu herramienta. ¿De acuerdo? Aquí a lo mejor, pues hombre, si vas a hacer eso, pues a lo mejor te interesa hacerlo todo de una pasada. ¿De acuerdo? Te interesa mejor hacer una sola pasada y trabajar con la herramienta que tú tengas en el torno.
Tu placa no es de 3, tu placa es de 1,5, ¿no? Con tu porta, que lo tienes controlado allí, pues le dices a Camworld, oye, la compensación que sea en el control, yo no quiero saber nada de ella. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, la geometría, como se la quieras dar. Si la quieres dar desde la punta teórica o se la da desde el centro, ¿vale? Que como veis, realmente este tipo de piezas, Camworld para cosas sencillas, pues bueno, tiene potencial, pero no es realmente su baza. Perdón. Porque para hacer a lo mejor aquí unos taladros, un cilindrado, un ranurado y tal, pues bueno, eso casi que el operario de máquina va a tardar mucho menos de lo que tardan por más. ¿Vale? Porque eso es llegar, meter la línea al punto donde tiene que trabajar y empieza a trabajar. ¿Vale? Pero ya a lo mejor una operación, como tú has dicho, una polea o una forma extraña como aquí he dibujado yo, pues ya eso a pie de máquina, pues eso, se lleva su tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, si te puede liberar de cierta carga de trabajo el Camworld, pues para eso lo tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, y el rango tronzado que ya lo vimos antes, ¿de acuerdo? Que solamente me permite en posteriores. Bueno, sí, este creo que lo bicheamos antes también, ¿no? Que le hicimos la operación de ranurado. Que un tronzado como tal es un ranurado y no tiene más nada. Ahora lo único que es la opción de rasgo, vale, termina con todo. Aquí vemos pues el tipo de herramienta pues no estará de arriba. Pues igual. Esta operación ya la vimos antes, ¿verdad? Sí, está aquí. Vale. Ahí ha saltado, perdón. ¿De acuerdo? Vale. El refrentado, pues bueno, pues como su nombre indica, es lo que es. Hacerle un refrentado a una pieza. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hemos estado haciendo antes, de vacío acabado. La operación es la misma. ¿De acuerdo? Simplemente el nombre es para diferenciar en cómo vamos a trabajar. ¿Vale? No tiene mayor complicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí, del acabado del refrentado, pues igual, la operación que vimos antes de acabado, simplemente es para diferenciar la forma de trabajar, si es axial o es radial. ¿Vale? Como veis, lo que es aquí en CAM, ¿de acuerdo? Con esta licencia, lo que es el torno, vale, es sencillito en el sentido de que ya tenemos todas las operaciones controladas, no tiene demasiadas opciones, ¿vale? Tenemos más control de herramientas, más que a lo mejor de operaciones como tal, porque las operaciones en torno, pues son las que son, refrentado, cilindrado, taladrado, roscado, ranurado, tronzado, es decir, son las básicas, bueno, las básicas que son las que hay porque no es que podamos hacer más, igual que en la presa no hay más operaciones. De acuerdo, aquí ya tenemos todo contemplado. Le hicimos también la ranura, sí, frontal, ¿no? O se quedó... redondo. Tenía 2 de diámetro que le había dado. Se supone que la placa es de 1. Ahí está. Yo le he dado... Como es una placa redonda, bueno, el porta no lo he seleccionado bien, ¿vale? Pues de arriba y desde abajo. ¿De acuerdo? Obviamente el espesor de placa habría que tenerlo contemplado también para que no nos ponga una placa fuera de lo normal.
Y pues ya está. Nuestra ranura tiene un fondo redondo. ¿De acuerdo? Aquí lo más importante, como estamos viendo, es el posicionamiento de las herramientas, el control de las mismas y las operaciones en sí. ¿De acuerdo? El control que tenemos sobre ellas y sobre el rasgo. ¿De acuerdo? Porque aquí lo que estamos viendo es la extensión del rasgo que hemos visto antes. Aquí lo único que nos permite, o lo único que hace es que extienda la herramienta. ¿Vale? En este. ¿Veis? El camino. Son extensiones previas al mecanizado. ¿Vale? Por si queremos hacer un rasgo más largo o tal, se lo modificamos y se lo agregamos. La ventaja que tenemos en el 2018 es que si tenemos varios rasgos parecidos, controlados a la vez, cada uno lo podemos personalizar. Vamos seleccionando aquí cada rasgo y a cada uno le puedes ir dando ciertos parámetros de trabajo. ¿De acuerdo? Tanto en acabado, en desbaste, como en... acabado en desbaste. Y si queremos cambiar, por ejemplo, la operación inclusive. Si una, por ejemplo, que me hace por niveles, la otra no, pues vamos por rasgo. Cada uno lo seleccionamos y cada uno tiene una operación distinta. ¿Vale? Y se dejamos listo. Añado. Aquí, pues bueno, lo importante es lo que hemos visto al principio también, con el plano de configuración, donde poner las mordazas, donde colocarlas. Si quisiéramos hacer un cambio porque tuviéramos dos cabezales, aquí no nos lo permite porque nada más que contempla uno, esta licencia. Para la semana que viene sí la tendremos la otra. Eso sí lo contempla. El cambio completo sí contempla con dos cabezales. Sí. Que tú a lo mejor tienes dos cabezas y tú necesitas insultar, pues lo tienes. ¿Vale? Aquí es que obviamente, si te fijas, en máquina, tenemos lo que viene aquí. Tu single. Si tuvieras Canwell, puedes poner el doble. ¿Vale? Tienes dos cabezales. Te pregunta después cuando tú lo estás montando en tu sistema de coordenadas aquí, dónde está cada mordaza. ¿De acuerdo? Y cuando quieres entrar con una o con otra, tú tienes tu plano de trabajo. Coge este plano de trabajo, trabajo por aquí. Termino todas estas operaciones, plano de trabajo 2, selecciono esta cara, mi mordaza en otro lado. Exacto. Entonces ya, de acuerdo, en Canwell tienes dos cabezales y puedes trabajar con los dos a la vez. ¿Sí? Aquí con la ubicación del amarre, ¿de acuerdo? Es donde estaría. Bueno, aquí es que no aparece, ¿vale? Porque nada más que tenemos el torno normal, pero justamente aquí en máquina nos podríamos meter el torno, que el de doble también lleva el cuarto y quinto eje, también llevan incorporado en el torno. Entonces podríamos contemplarle el hecho de meterle a este torno pues más operaciones, ¿vale?